Y ahora vamos a editar datos en la tabla de la capa lineal vías. Así fue el resultado de la digitalización. Pero ¿qué sucede? No todas las vías eran del mismo tipo, de la misma clase. Apaguemos algunas capas para ver la imagen original. Encendamos la imagen, apaguemos incluso las mismas vías y notemos entonces que había una vía principal allí, mientras que el resto se trataba, si nos fijamos, realmente de senderos. Unas vías, digamos, de un muy menor grado de relevancia. Sin embargo, en la digitalización, por supuesto, todas se digitalizaron en la misma capa en la medida que al fin y al cabo todas son vías. Para lograr la diferenciación lo podemos hacer es desde la tabla incluyendo alguna columna que permita diferenciar a esos elementos. Encendí vías nuevamente, me voy a meter a la tabla, clic derecho, abrir la tabla. Vamos a agregar entonces desde Table Options, Add Field, una nueva columna, podríamos llamarla tipo vía justamente. Va a ser de tipo texto. La longitud, el ancho de la columna, pocos dígitos, porque podría utilizar por ejemplo la letra P para indicar principal y la letra S para indicar senderos o secundarias. Así que apenas podría ser 2-3 dígitos o menos. Le damos OK. Está creada la columna, es de tipo texto. Nos dirigimos ahora al botón Editor, Start Editing, para poder escribir allí. Salen nuestras vías en el listado, por eso también podemos editar en la tabla. Y ahora nos aseguramos que vías es la única capa seleccionable, clic derecho, Selection, hacer de esta la única seleccionable. Y con este icono, ¿verdad?, de seleccionar, tocamos esta que es la vía principal. Así que nos hacemos aquí en la tabla, doble clic allí y escribimos P de principal. Así podría seleccionar las otras vías y según su tipo pues le escribimos allí en la tabla el respectivo valor, S por ejemplo. En este caso, para este modelo, la única vía principal es esta y el resto son secundarias o senderos, podríamos decir. Así que más bien selecciono esa vía principal y con este icono Switch Selection invierto la selección y terminan, como vemos allí, seleccionados los demás. Para no tener que escribir uno por uno S, sencillamente pico en el título de columna tipo vía, clic derecho, le digo Field Calculator, allá dice tipo vía igual, así que entre comillas escribo S, ya que es un valor textual, le doy OK, el sistema procesa y automáticamente me llena los demás. Vamos a salvar entonces la edición, Editor, Stop Editing, salva por supuesto que sí. Ya tenemos entonces una columna que va a permitir diferenciar los elementos a partir de una simbología. Cierro aquí la tabla. Recordemos la simbología de único valor, que es la que nos sirve en este caso. Doble clic a vías. Dice aquí pestaña simbología. Categories, único valor. ¿Según qué? Según tipo vía. Adiciono todos los valores con este botón allí. Vamos a quitar este chulito que no es necesario. El sistema entonces por defecto arroja algún tipo de simbología para P, para S, y es aquí donde aprovechamos para personalizar. Podríamos hacer doble clic en esta raya, podríamos escoger algún tipo de símbolo para esa vía, que en este caso es la vía principal. Podría ser este, que se asemeja mucho al original, o podríamos buscarlo desde Style Reference. Lo seleccionamos, pongámosle otro tamaño allí, otro color, le damos OK. Y ahora los senderos, doble clic aquí, buscamos alguno que consideremos apropiado, podría ser este, le damos a cambiar el color, podría ser este, le damos OK. Y también, para que no aparezcan estas letras P y S en la leyenda, más bien en la sección Label podríamos escribir allí principal y aquí senderos. Esto se puede hacer acá o también se podría crear
en la tabla y hacer la diferenciación desde esa otra columna que ya sea explícita con estas palabras. Bien, ahí estamos listos, le damos OK. Apaguemos la imagen y notamos entonces ahora que está la vía principal y están los senderos. Así aparece también en la leyenda, en la simbología. Y esa es la manera entonces que podemos diferenciar objetos lineales editando una columna que sirva de clasificación, que sirva de diferenciación de los elementos. Esto también es muy útil en el caso de drenajes, cuando se nos ocurra que algunos de los drenajes sean algunas quebradas principales, otras quebradas intermitentes, secundarias, etc. O también en el caso de curvas de nivel, cuando queremos algunas curvas que sean de tipo índice principales y otras que sean curvas intermedias. También se podría hacer de esa manera con una columna que podría llamarse tipo de curva, tipo de drenaje o, como lo acabamos de ver en el caso de vías, tipo vía.